Gracias, buenos días a todas aquellas personas que se han unido a este webinar. Les damos la más cordial bienvenida, les agradecemos que ustedes se hayan unido aquí con nosotros en este esfuerzo que hemos realizado para poder compartir un poquito más de los conocimientos sobre este tema. En esta mañana nuestro interés como Horizontes Azules y como licencias online es precisamente compartir con ustedes la importancia que debemos de tener nosotros como empresas en el momento en que debemos de proteger nuestros datos. Es por eso que junto con Licencias Online y con BIM, asociados con BIM, hemos diseñado este webinar para ustedes. Así que les damos la más cordial bienvenida, les pedimos que la participación de ustedes sea activa, queremos que sea lo más activo posible para que el conocimiento llegue donde debe de llegar. Así que muchas gracias por unirse con nosotros, sean bienvenidos y adelante, Karen. Perdón, estaba muteada. Muchas gracias por esa cálida bienvenida. Como mencionó Tanya, soy Karen Molina, asesora comercial en Horizontes Azules. Para mí es un placer estar hoy con ustedes para poder explorar juntos las soluciones de BIM que nos van a permitir transformar la seguridad de nuestros datos. Es importante mantener para muchos de nosotros un respaldo que sea confiable, una estrategia que nos permita hacer una recuperación en caso de algún desastre y una protección robusta de nuestros datos, incluyendo los que mantenemos en Microsoft 365. Pero para profundizar estos temas, yo voy a tener el honor de presentarles a nuestro experto panelista el día de hoy, Roberto Cárdenas, quien es máster en DevOps, ingeniero de preventas de BIM y especialista en diferentes soluciones cloud. Roberto nos va a guiar a través de las capacidades y beneficios de las soluciones de BIM. Bueno, sin más preámbulos, le cedo la palabra a Roberto. ¿Qué tal, mi estimada Karen? Estimada Tania, muy buenos días. Muchísimas gracias por la introducción. Precisamente como indicaban, eh, el espacio que utilizaremos el día de hoy será para presentar, hablarles sobre el potencial que podemos, con el cual nosotros podemos cubrir requerimientos orientados a la protección de datos, a la continuidad de negocio y precisamente en esta alianza que hemos hecho Licencias Online junto con Horizontes Azules, poder llegar hacia ustedes con servicios y ofertas de una calidad muy alta, que como ustedes saben, la tecnología de BIM es líder en muchas de las verticales orientadas al respaldo, al disaster recovery como servicio, dentro de esta presentación iremos mostrando las diferentes características, diferentes capacidades y como bien indicaba Tania, esa actividad, esa participación suya también será muy importante. Siéntanse a gusto de irnos consultando lo que ustedes vayan requiriendo y de igual forma, no solo a través de esta presentación de este webinar, sino posterior, también llegar hacia ustedes con la atención de cualquier requerimiento, el diseño de una solución que estén necesitando. Hemos denominado a la sesión de hoy Más allá del backup, porque muchos de nosotros ya conocemos, entendemos lo que es un respaldo, sabemos que hay políticas empresariales, sabemos que hay mucha documentación también que nos permite atender una necesidad específica de un respaldo. Sin embargo, hemos considerado necesario que no solo nos vamos a limitar a poder respaldar, sino encontrar las diferentes características, dar el siguiente paso a tener más allá de un solo respaldo. Y también un contexto general de cómo funciona este tema del respaldo y cuáles son las consideraciones que se debe tener. No solo sacar el respaldo me va a garantizar una continuidad de negocio, sino que yo debo entender que una solución o una actividad de respaldo va a conllevar muchas situaciones y esa es la que las vamos a poder revisar. Hoy en día, la plataforma de BIM maneja la versión 12.2 y con ella nosotros podemos backupear una totalidad de tecnología que podamos encontrar dentro de nuestras infraestructuras. BIM se destaca por haber sido un líder y por acompañar, por ejemplo, a plataformas de virtualización, por ejemplo, VMware, para poder crear una herramienta complementaria y que pueda respaldar este tipo de escenarios. Sin embargo, nunca ha dejado de diversificar.
Iniciamos con un respaldo para máquinas virtuales, pero también se fue extendiendo esa capacidad para servidores físicos, para ambientes de cloud, 100% cloud. Es decir, que si nosotros mantenemos nubes en AWS, en Azure, en Google Cloud Platform, nosotros podemos respaldar ese tipo de objetos, entendiendo de que no únicamente serán máquinas virtuales, sino un contexto general de redes, de bases de datos, de almacenamiento, y es por ello que BIM también puede hablar ese tipo de idiomas, hablar los diferentes idiomas de las diferentes nubes y poder tener un respaldo y una continuidad de negocio para este tipo de escenarios. Abarcamos todo lo que es cloud computing e inclusive nosotros podríamos ofertar un respaldo a nivel de Kubernetes. Sabemos que hay muchas empresas, ambientes de desarrollo que ya se vienen orientando a este tipo de prácticas, a prácticas DevOps, con las cuales quieren agilizar el proceso para poder desempeñar y sacar a producción aplicaciones de manera bastante rápida, de manera segura. Y es por ello que para este tipo de entornos en los cuales lo más crítico siempre viene siendo la data, podemos encontrar servicios como Kasten dentro de BIM Backup para poder backupear este tipo de escenarios. Todo lo que es de escenario nube, todo lo que es de escenario virtual, todo lo que es un escenario físico, podemos abordarlo con la tecnología, construir y diseñar esa arquitectura con la cual nosotros podamos obtener esos respaldos de manera fácil, poder gestionarlo también junto con Horizontes Azules, llegar con una solución muy completa para esa necesidad. Pero sabemos que hoy en día estos ambientes también se comienzan a ver limitados cuando yo tengo un ambiente híbrido y también tengo aplicaciones. Hablo de un Active Directory, hablo de una base de datos. Cuán importante es poder tener un backup de manera íntegra, de manera completa para estos ambientes, ya que un Kubernetes, una máquina virtual, una base de datos son totalmente distintas y no las puedo tratar igual. Y BIM hace o tiene esa capacidad de tratar a cada uno de los objetos tecnológicos tal cual como lo son para poder obtener respaldo y una restauración. De igual forma, para ambientes SaaS tipo Salesforce, tipo Microsoft 365, se tiene desplegado exploradores, se tiene desplegada una arquitectura que nos permitan llegar a obtener tanto respaldos granulares como restauraciones granulares. Vamos a ver brevemente cómo funciona el esquema de BIM bajo diferentes ambientes, bajo diferentes arquitecturas y lo que nos vaya haciendo sentido a poderlo ir resolviendo en conjunto. BIM maneja diferentes versiones. Actualmente la versión 12.1, perdón, la versión 12.1 ya liberada la 12.2 está en una modalidad experimental que ya viene con muchas más características, la versión actualmente en producción que manejamos, la 12.1, y con la cual nosotros podemos backupear todo un sinfín de plataformas. Pero de igual forma, como yo les hablaba, ir más allá del backup significa que no únicamente voy a utilizar la herramienta de BIM, la consola de BIM Backup, sino yo puedo ir complementando con diferentes características, con diferentes componentes para ampliar esa capacidad que yo tengo de respaldar. Esto es un BIM Service Provider Console. Si es que yo necesito una gestión, una automatización, una integración, puedo hacer uso de esta plataforma. Yo también puedo adquirir un tema de BIM One para todo el tema de monitoreo. Una herramienta complementaria para poder verificar que todos estos backups, que todos los repositorios, que la infraestructura que estoy backupeando, tanto origen como destino, estén cubiertas y me presente cualquier tipo de evento, alerta, error que esté sucediendo sobre mi servicio. De igual forma, la consola de BIM Backup para Microsoft 365 se viene liberando con las últimas características, con las últimas versiones, y cada una de ellas va a manejar una integración, una capacidad de automatización y que puedan trabajar en conjunto. Pero importante es mencionar que cada uno de los componentes que maneja BIM vienen actualizándose por separado. Sin embargo, lo que nosotros hacemos es una matriz de compatibilidad en base a lo que ustedes necesiten para presentar una única solución. Con esto, ¿qué es lo que nosotros podemos llegar a proteger? Es tal cual como lo estamos viendo en la imagen, es absolutamente todo. Ya que yo voy desde un escenario físico de servidores, sean Windows, sean Linux, Workstation, de igual forma con diferentes sistemas operativos, pero puedo alcanzar también un SAP HANA, por ejemplo, o si tengo implementado ya cualquier tipo de infraestructura dentro de mi empresa, yo puedo ofrecer ese tipo de soluciones de respaldo.
¿Ya? Escenarios de recuperación, por ejemplo, vamos a ver cómo con la capacidad de integración de los diferentes componentes, sean agentes, sea la consola de BIM Backup, sea BIM One, podemos llegar a cubrir muchos escenarios. Aquí brevemente mostramos 105, de los cuales nosotros podemos llegar a precisar una oferta, una necesidad específica, pero sepan de que estos 105, por ejemplo, de que se manejan como estándar, pueden ser muchísimos más, porque sabemos que la realidad de cada una de nuestras empresas, la realidad de cada uno de nuestros negocios comienza a variar, es diferente, tiene una visión y una concepción distinta, y para ello yo voy a encontrar esa versatilidad en la cual yo me pueda implementar y pueda obtener esa continuidad de negocio requerida. ¿Ya? Es así como nosotros hemos y estamos muy conscientes de que la suma de las partes va a ser mucho más que el todo. Y esto significa que BIM, al tener diferentes componentes, diferentes características y abordarlo de diferente manera, podemos construir una herramienta, un auto que nos permita manejar por la vía, por la carretera, inclusive más difícil, de manera rápida. Entonces, permítanos, junto con Horizontes Azules, construir y diseñar esa solución que ustedes están necesitando para poder cubrir ese requerimiento de una manera muy eficiente. La herramienta de BIM no se va a centrar únicamente en poder obtener un backup, porque yo me limitaría si es que yo hablo de respaldos para un ambiente de ciberseguridad, por ejemplo. Y ojo, BIM no está diseñado o no tiene la concepción de ser una herramienta de ciberseguridad. Va a ser complementaria a ella, pero vamos a ver cómo que con la capacidad que yo puedo ir integrando la solución de BIM, yo puedo ir formando cada vez una arquitectura mucho más robusta, mucho más segura, y aquí yo me voy a basar en aquello que es lo más importante de proteger, que son los datos. ¿Qué son los datos? Van a ser críticos, dentro de una empresa, dentro de una institución, este activo que más valor tiene, que más cuesta, son los datos. Y sabemos que la criticidad va a ser un ente importante para poder proteger. Como les mencionaba, las arquitecturas híbridas vienen por default, porque yo ya no manejo únicamente un servidor físico. Tengo workstation, tengo aplicaciones, tengo nube, y yo debo entender que la naturaleza de mis datos es dispersa. De igual forma, como la capacidad de datos va a ser creciente, yo debo obtener una solución que me permita crecer al nivel orgánico que la tecnología me lo está demandando. Es decir, que no me puedo limitar a ofrecer soluciones para un respaldo en un ambiente específico. Va a ser mucho más importante considerar un tipo de solución completa que me permita crecer en base a lo que yo también vaya creciendo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo importante dentro del contexto de los datos, que son críticos, dispersos, de que la tecnología de datos cada vez más creciente? Es que va a haber todo un personal que va a girar en torno a ellos. Primero son la gente. No sé, nosotros como estamos transaccionando mucha información dentro de nuestras arquitecturas, dentro de nuestras aplicaciones, y sabemos que, por ejemplo, podemos ir implementando y diseñando diferentes componentes que nos permitan a nosotros ofrecer seguridad. Entonces yo voy a disponer siempre de un firewall, de un IDS, de un IPS para protegerlos, pero no me voy a quedar únicamente en ese tipo de estructuras, porque yo voy a armarme con la tecnología que me permite a mí poder respaldar, poder jardinizar, poder tener herramientas mucho más completas que tanto la gente, los ingenieros, los usuarios, sumados a la tecnología, y muy importante también van a ser los procesos. Si es que yo quiero cumplir una normativa, una ley de protección de datos, un EXI, es importante poder manejar estos tres entes importantes alrededor de los datos. Las personas como tal, los procesos y la tecnología. ¿Cómo yo lo puedo ir haciendo? Por ejemplo, existirán marcos referenciales, tipo una NIST, que precisamente viene orientando. Esto es una normativa que todas las aplicaciones, que todas las instituciones de diferentes países deben cumplir previo a sacar algo a producción. Sin embargo, no es un reglamento que se deba cumplir a cabalidad o que se sancione si es que no se lo cumple, sino más bien es un best practice que me permite a mí llegar a cumplir y a garantizar de que si yo estoy ofreciendo un cumplimiento de una NIS, de este tipo de frameworks de ciberseguridad, yo puedo garantizar de que mi negocio es correcto.
Y ahora es muy importante inclusive manejar y cubrir, proteger la imagen de mi empresa. Si es que yo soy vulnerable bajo cualquier motivo, no importa, porque yo no puedo estar exento a que los ataques modernos pueden vulnerar. Inclusive, como sabemos, el eslabón más débil dentro de esta cadena de seguridad somos nosotros. Entonces, por más seguridad que tengamos, siempre va a haber un usuario que por ahí, por curiosidad, abrió un correo electrónico, le dio clic en el ganaste un iPhone y se puede introducir un malware dentro de mi institución. Pero yo debo estar preparado para poder protegerme, para poder identificar, para poder detectar, para poder responder y para poder reportar. Hay una normativa muy importante, un control dentro de la ley de protección de datos que va a ser el tema de reportería, porque yo voy a tener tiempos límites en los cuales yo debo registrar y reportar que tuve algún incidente de seguridad, porque por más que yo haya descubierto esta vulnerabilidad, inclusive haberla resuelto, si es que yo ya estoy bajo el cumplimiento de esta ley, debo reportarlo. Entonces, todo este esquema, todo este best practice, todas estas acciones que yo puedo necesitar dentro del cumplimiento, por ejemplo, de este tipo de buenas prácticas, voy a englobar a BIM. Porque BIM es esa tecnología que a través de las diferentes capacidades, tanto de backups, tanto de replicación, ir armando una estructura que me permita a mí generar respaldos locales, generar respaldos remotos, tener copias entre ambos ambientes y comenzar a garantizar que todos los fundamentos de un respaldo, de una replicación, se pueda cubrir. Entonces, yo voy a tener muy importante dos aspectos, que primero es el RPO recordando de que es ese punto a donde yo voy a regresar y obtener mi respaldo. El RPO va a ser la posición en el tiempo donde yo regrese a ver, esto es configurable 100% y va a depender de las características del escenario que yo esté ejecutando el backup. Por ejemplo, si es que tengo una base de datos, voy a tener RPOs más pequeñitos para que cada cierto tiempo pueda ir backupeando esa información. Pero cuando es un servidor web, un servidor de aplicaciones que no transacciona muchos datos, sino más bien es un tipo de presentación de interfaz para que los usuarios accedan, esto no va a generar muchos datos, entonces yo puedo aplicar RPOs más grandes para que se respalden en base a lo que vayamos necesitando. El RTO va a ser cuánto tiempo yo me demore en poner en producción ese backup. Y voy a ver como que a través de un backup, a través de una replicación, a través de un Continuous Data Protection, yo puedo garantizar RPOs muy pequeñitos, tendiendo a cero, y también los RTOs que también sean bastante efectivos. Es decir, que yo tengo, por ejemplo, una capacidad dentro de BIM que se llama Instant Recovery, que me permite a mí encender una máquina virtual en ambiente VMware, encender esta maquinita y que yo ya la pueda verificar que está, que se levantó, que levantó los servicios, que tiene una funcionalidad correcta y después yo le puedo ya todo el disco cargarlo a esta máquina virtual y de esa forma yo ya levanté el servicio y en paralelo comience a alimentarse de todo ese disco, de toda esa data, pero yo ya estoy en producción. Entonces, es una tecnología que únicamente la maneja BIM y que ha sido muy desarrollada o perfeccionada para que en los ambientes actuales también nos presente ese tipo de beneficios. Tanto en Instant Recovery voy a encontrar diferentes características como un Instant Failover, por ejemplo, una seguridad, voy a tener una capacidad de mantener laboratorios que me permitan verificar que toda mi data está tanto protegida como puede ser restaurada de manera correcta. Estamos viendo que son arquitecturas bastante complejas, pero que con BIM las podemos atender. Y no me quiero ir únicamente al nivel de complejidad. Si es que yo requiero únicamente backupear mi Microsoft 365, puedo obtener una arquitectura que me permita a mí backupear lo correcto, lo que yo necesito, con algo mucho más simple. Es decir, que yo soy versátil tanto para cubrir aquellas necesidades específicas o aquellas necesidades grandes junto con la tecnología de BIM. Un poquito revisando este tema de los fundamentos de un backup, de un disaster recovery as a service, es lo que conversábamos, el tema del RPO y el RTO. Entonces, nosotros dentro de la institución, dentro de nuestros negocios, estamos
somos vulnerables, manejamos riesgos a cualquier desastre. Entendiendo desastre que puede ser tanto escenarios internos que podemos nosotros borrar una información, alterar una base de datos, bueno, son cosas que sin intención se pueden llegar a dar, pero puede pasar. Y de igual forma, externamente, a través de un ataque, a través de un malware o a través de inclusive una catástrofe natural, podamos tener este tipo de desastres. El RPO y el RTO, recalco que es aquellos de esos dos fundamentos importantes para un BAS y para un DRAS, y es hasta dónde yo regreso y cuánto tiempo me voy a demorar en poder restaurar esta información. Cuando yo determine cuán importante va a ser un determinado componente, voy a asignar un RPO y un RTO específicos. Y de igual forma, si es que yo voy viendo, porque esto va a depender mucho de la configuración, bien lo que me va a permitir a mí es realizar configuraciones específicas para cada una de las actividades o activos que yo necesite backupear. Esto va a ir de la mano, por ejemplo, si es que yo tengo RPOs más pequeñitos, voy a transaccionar más data, voy a enviar, voy a necesitar, si es que yo lo envío externamente, un mayor ancho de banda y una mayor capacidad de almacenamiento. Y de igual forma, si es que yo voy buscando RTOs más pequeños, yo voy a restaurar la información y esto tengo que hacerlo de manera eficiente. Entonces, yo debo tener, por ejemplo, para un RTO, disponer de los recursos con los cuales me permitan a mí levantar eso que yo estoy necesitando. ¿Ok? ¿Qué es lo que hemos visto? Es que no muchas de las empresas que han podido o que han sido vulneradas han podido recuperarse. Y estamos muy claros en mencionar de que si yo digo que a mi empresa no la han atacado, me van a atacar en algún momento, voy a perder los datos de alguna manera, o inclusive como funciona un ransomware que se descarga y no se ejecuta en ese momento, sino puede estar dentro ya de un sistema operativo, dentro de una red LAN, y va a tener esa capacidad de que si pasa algo, detone esa activación y en ese momento comience a ejecutarse. Es decir, que si a mí no me atacaron, o me van a atacar, o ya estoy siendo atacado sin que yo me dé cuenta. Este tipo de herramientas lo que me va a permitir a mí es protegerme para ese tipo de escenarios, ya que todas las empresas o la gran mayoría de ellas que han sido vulneradas por un ransomware, muy pocas son las que pueden recuperar la información. Si es que yo no tengo un DRP, una contingencia, va a ser muy difícil poder restaurar la información, poder recuperarme ante este tipo de ataques. Entonces, son datos, son estadísticas que nosotros las vamos llevando y vamos entendiendo que si es que yo tengo un planteamiento de una solución bastante íntegra, bastante completa, puedo cubrirlo de mejor manera. Cuando yo despliegue este tipo de escenarios, no va a ser un trabajo, no va a ser empaquetizar una fórmula que me permita al 100% llegar a cumplir, sino estamos nosotros basados en buenas prácticas, en mejorar, en tener un despliegue y una actividad continua para encontrar esos niveles que yo estoy necesitando dentro de cada uno de nuestros escenarios. Los fundamentos de Veeam Backup adicionales al RPO y al RTO son el 3-2-1. Como sabemos, el 3-2-1 son las 3 copias de mi información, de mi archivo, de mi disco, de mi pad, por ejemplo, si es que yo utilizo ambientes Linux, voy a conocer de que es muy importante, si manejo un LVM, si manejo una determinada dirección, voy a poder backupear únicamente, granularmente, esa dirección. Entonces, vamos a entender que los datos van a vivir en diferentes archivos multimedia o en diferentes dispositivos, inclusive físicos, y es muy importante poder backupear todos los escenarios donde yo tenga almacenados estos datos, ¿ok? Y va a ser muy importante manejar 3 copias de este dato, la original y 2 copias. Estas 2 copias van a ser en medios distintos. Esto no es algo nuevo, esto es algo que hemos manejado durante muchísimo tiempo y siempre hablábamos de medios distintos. Entonces, por ejemplo, las cintas se volvieron muy populares porque precisamente yo backupeaba o ya sea en el servidor físico o también lo enviaba hacia unos discos que estén fuera, que estén unas cintas estén fuera de mi escenario principal. Ahora ya podemos hablar de medios diferentes cuando hablamos de nube también. Entonces yo tranquilamente a Veeam Backup le puedo adicionar diferentes nubes y puedo enviar esa información hacia allá.
El 1 es muy importante porque este debe estar fuera de la institución. Ya vamos a ver cómo en diferentes casos, en diferentes escenarios, no me funcionó o no me bastó con yo tener un backup precisamente porque todo quedó dentro de la institución. Entonces voy a procurar siempre enviar un dato fuera. BIM adiciona un 1 y un 0 adicional. El 1 viene orientado a mantener un repositorio, un respaldo fuera de línea o inmutabilidad, conociendo que el principio de inmutabilidad es aquello que tecnológicamente me va a permitir que algún dato, algún disco, algún repositorio no cambie. El principio de inmutabilidad lo que maneja es esa capacidad de manejar una integridad al 100%. Es decir, que si yo restauro la información es tal cual como yo la dejé. Y para ello va a ser muy importante el último 0, que son los errores de verificación de la recuperación. Porque, ¿qué es lo que está pasando en muchos de los escenarios en los cuales yo tuve un backup a un escenario que estuvo, que fue vulnerado y está siendo atacado? Resulta que el backup que yo obtuve fue al momento que le estaban atacando. Es decir, que el respaldo que yo obtuve tiene todavía el malware con el cual fue atacado. Al momento que yo restauro, estoy restaurando también con ese malware. Entonces, de nada me sirvió inclusive mantener una estrategia de respaldos, ya que este malware vivía dentro de este backup, dentro de este repositorio. Y por ello, nosotros tenemos la capacidad, junto con BIM, de entrar, verificar y al momento de restaurar, garantizar, inclusive correr a través de una herramienta, de un antivirus, inclusive de reglas YARA, que me permiten identificar cepas de código de malware dentro de un sistema operativo, tener esa capacidad de poder revisar y que cuando yo garantice y verifique que esa capacidad del backup y del repositorio están funcionando de manera correcta, lo vuelvo a poner en producción. Entonces, es el 3-2-1 que siempre manejamos en backup y voy a adicionar un 1 y un 0 para este tipo de escenarios bastante críticos, bastante complejos. Aquí una pequeña historia, sé que muchos de ustedes la habrán escuchado, sé que muchos de ustedes habrán leído sobre un backup que hubo sobre la película de Toy Story. Va a ser súper breve en contarles esta historia porque es cuán importante puede llegar a ser el poder tener un respaldo, precisamente porque Toy Story 1 había sido un éxito, Toy Story 2 se venía diseñando, se venía configurando, renderizando durante meses, ya que el éxito de la primera película hizo que exista una secuela. Y da la casualidad de que todos los ingenieros que utilizaban o que estaban trabajando sobre este proyecto, todo este proyecto se había manejado sobre sistemas operativos Linux y ahí hubo una mala práctica por parte de todos, ya que todos los usuarios accedían en modo root, en modo sudo, hacia el repositorio donde estaba almacenada toda la información. Lastimosamente, uno de los usuarios con esos permisos, con los permisos más altos, los privilegios más altos dentro de un Linux, dio borrar a toda la carpeta donde se habían almacenado todas las imágenes, todos los videos y todo el trabajo de meses de la película. ¿Qué es lo que había pasado? Recurrieron a tratar de restaurar, pero si es que yo no tengo una copia, me voy a quedar muy limitado. Afortunadamente, la historia cuenta que una persona, una chica, una señora dentro del equipo, justo había sacado vacaciones por temas de maternidad. Y al momento que sacó ella el permiso, ella obtuvo un respaldo de la película y ella se la llevó a la casa, ¿ok? Entonces, lo que hicieron, el estudio, inclusive había contratado seguridad privada para llegar a la casa de la señora, obtener el respaldo que ella había sacado dentro de su computadora y llevarla con todo el cuidado para poder recuperar la información y seguir o ya sacar la película. De los meses que se habían perdido, gracias al backup se habían perdido una semana. Entonces es muy importante que para este tipo de escenarios, que si bien es cierto, ahora todo manejamos tecnológicamente, toda la información está en las nubes, está en nuestros servidores, podamos obtener ese tipo de respaldos. Y no caigamos en esto, no caigamos de que yo estoy obteniendo backups, lo estoy haciendo, lo estoy configurando de manera correcta, pero cuando algo pasa, me di cuenta que el backup estaba en mi servidor. De nada me va a servir este tema. Entonces, desde lo más básico, que fue comprarnos un pendrive, comprarnos una memoria externa
y sacar esos datos precisamente porque yo únicamente voy a adquirir o necesito backupear los datos, no el sistema operativo, y hoy adquirí este tipo de soluciones. BIM entiende de que eso es una forma de poder respaldarnos, pero como nosotros vamos a nivel empresarial, a un nivel macro, a un nivel grande, no solo quiero backupear a nivel granular, sino si es que yo necesito backupear todo el sistema operativo, todo el servidor, toda la aplicación, lo puedo hacer. Es así como escenarios de base y DAS es los que vamos a encontrar con mucha frecuencia, ya que el escenario de backup, entendiendo como un backup va a ser una copia, una imagen en ese momento, en el tiempo de una base de datos, de una máquina virtual, de un servidor, y que esta yo la puedo, voy a tener la capacidad de poder almacenarla, sea localmente y externamente. Eso es lo que voy a hacer con BIM. Entonces, el respaldo siempre va a funcionar o maneja diferentes tecnologías, pero se basa mucho en metodologías que me permiten a mí garantizar de que esa información primero es cifrada, de que yo puedo encriptar esa información, de que yo puedo añadir repositorios inmutables y esa inmutabilidad también a nivel del servicio. Porque cuando yo hablo de inmutabilidad, no estoy hablando únicamente de enviar hacia un repositorio donde no va a cambiar. Primero voy a hablar del repositorio que yo le puedo hardenizar. Si es que yo tengo un Linux, puedo habilitar una hardenización y hacerle muy robusto, muy fuerte, para que todo lo que esté almacenando en este Linux esté cubierto y yo garantice que nada cambie en estos datos. Sin embargo, también si es que yo accedo, si es que yo estoy enviando la información a este repositorio inmutable, también debo tener la capacidad de poder seguir inyectando información, pero que esta información sea de manera segura. Y esto lo puedo hacer junto con BIM, porque desde la consola de BIM yo voy a decir, todos los datos que están pasando a este repositorio cada cierto tiempo van a almacenar una inmutabilidad por X cantidad de tiempo. Y que lo que estamos buscando es que a través de la configuración de diferentes características o políticas, almacenar información por una gran cantidad de tiempo. Porque a nivel público, a nivel de sector público, sabemos que una Contraloría puede exigir los datos hasta 7 años antes. Entonces, muy importante poder considerar que inclusive yo puedo almacenar durante una gran cantidad de tiempo y esa gran cantidad de tiempo no será un almacenamiento frío, es decir, que yo puse un backup de hace 7 años y recupero los 7 años. No, estoy diciendo que ese backup que yo le estoy diciendo que se guarde 7 años, lo puedo ir incrementando, puedo obtener un pool y cada cierto tiempo lo puedo ir alimentando y cuando yo lo necesite, tenga esa capacidad de poderme restaurar. Esa funcionalidad específica con la consola de BIM, con el despliegue, con el diseño que junto con Horizontes Azules lo podemos ir construyendo hacia ustedes, podamos utilizar este tipo de tecnología y basado en sus necesidades, ofrecer ese tipo de soluciones. De igual forma, me dicen, no, mira, yo ya tengo un respaldo, yo ya tengo un repositorio o yo adquirí recientemente. Perfecto, no hay ningún problema, porque lo que buscamos con BIM es entender ese escenario que nos permita a nosotros ser muy eficientes y ser muy estratégicos para saber cómo puedo optimizar ese backup, cómo puedo optimizar inclusive la capacidad de poder obtener un respaldo y poderlo volver a ponerlo en producción. Eso es lo que corresponde a un backup. Cuando Roberto, hablo de un... Claro que perdóname, Roberto, que te interrumpa aquí, no, solamente para decirle a nuestros queridos asistentes que el chat ha sido abierto, que si ustedes tienen alguna inquietud, alguna pregunta, pueden escribirlo para poder ir solucionando. Así que discúlpame, Roberto, por la interrupción, pero era necesario. Adelante, continúa. no, te agradezco muchísimo. Te agradezco muchísimo y en efecto estamos atentos también con el equipo para que esa participación suya nos permita a nosotros también resolver dudas e inclusive topar tales temas que por ahí, como el tiempo va a ser muy cortito, no los podamos topar. Sin embargo, este es el espacio y también posterior podremos analizarlo. Te agradezco muchísimo la intervención. De igual forma, si es que necesitan indicar algo, no duden en parar la presentación y lo podemos seguir atendiendo. Cuando yo hablé de un backup, y como el título de este webinar era un backup, más allá del backup, yo voy a entender que yo puedo también ofrecer un disaster recovery. ¿Qué es un disaster recovery? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los RPOs y LTOs pequeñitos con los cuales yo puedo configurar dentro de BIM? Cuando yo voy a hablar de un RPO tendiendo a cero y de un LTO tendiendo a cero, voy
a encontrar la metodología, la estrategia de que al obtener yo en el origen un respaldo, este pueda replicarse hacia el destino y pueda restaurarse de una manera mucho más rápida. Entonces, el disaster recovery yo lo puedo atender utilizando varias metodologías o varias características de BIM. Una puede ser, por ejemplo, voy a poner un caso de uso. Tengo una base de datos en el origen y está en un servidor físico inclusive. Lo que yo puedo hacer es obtener la imagen completa de este servidor donde está la base de datos, poder llevármela junto con BIM a un repositorio y restaurar el sistema operativo completo. Ofrecí un disaster recovery porque estoy ofreciendo un destino en donde yo me puedo recuperar. Pero ¿qué pasa cuando es una base de datos? Yo puedo ser más granular y decir, no voy a obtener el backup completo del sistema operativo, sino únicamente de la base de datos y todo el contexto de la base de datos, porque sé que con una base de datos funciona con un transaction log, funciona con diferentes componentes que son propios de la base de datos y eso es lo que tengo que levantar. Entonces puedo obtener el respaldo únicamente de la base de datos, poder mantener un sistema operativo ya listo, puede ser inclusive una máquina virtual, y únicamente restaurar la base de datos en este sistema operativo. Ofrecí un disaster recovery, lo ofrecí porque estoy ofreciendo un destino distinto, pero ya fue mucho más granular. Y lo que podemos hacer junto con BIM, esto funciona en escenarios que tienen el mismo origen y el mismo destino, para tener una replicación casi en tiempo real. ¿Por qué decimos casi en tiempo real y por qué escenarios, origen y destino iguales? Porque me van a permitir tener esa capacidad de todo lo que esté pasando en el origen, entrar a ese disco, entrar a esa máquina virtual, entrar a la entrada y salida de datos de un almacenamiento y estos replicarlos hacia el destino. Y ahí yo puedo ofrecer, hemos hablado de 3 diferentes niveles de un disaster recovery, entendiendo la necesidad, la criticidad del ambiente que yo maneje, pero puedo inclusive garantizar de que un escenario virtualizado de Binware a Binware, Hyper-V a Hyper-V, ese tipo de capacidades y de escenarios en donde los RPOs sean pequeñitos, tendiendo a cero, y el RTO también tenga un failover. Cuando hablo de failover es llevarme todo lo del origen y aparecer en el destino de manera rápida, de manera eficiente. Así es como funciona el esquema de BAS, así es como funciona el tema de Disaster Recovery. De igual forma, complementario al tema de la consola de BIM Backup, de BIM One que veíamos, si es que yo necesito automatizar tareas, por ejemplo, puedo hablar de un orchestrator dentro de BIM, en el cual yo pueda garantizar que un failover, un failback se ejecuten de manera automatizada y de igualmente un conjunto de pruebas y que en conjunto podamos diseñar una solución no solo íntegra, no solo que cubra esa necesidad específica, sino tenga la capacidad de automatizar tareas. La automatización es muy importante para no incurrir en errores humanos y que sea mucho más rápida esa configuración y ese despliegue. Eso es lo que buscamos. Si es que estamos hablando a nivel gerencial, por ejemplo, esto a los técnicos les suena muchísimo. Alguien de base de datos va a decir que chévere, yo necesito revisar, ver cómo funciona, porque nos encanta. Yo desde mi parte del lado técnico de ingeniería, también es algo que me llama muchísimo la atención. Si es que a alguien le hizo sentido, por ejemplo, el tema de Kubernetes, el tema de casting, existen funcionalidades, características muy chéveres para poderlas probar y podamos nosotros palpar que toda esta teoría funciona y funciona de manera correcta. Pero ¿qué es lo que pasa cuando vamos a un nivel gerencial? El nivel gerencial muy poco va a ver cómo funciona la tecnología si es que no ve resultados. Entonces, un Bing One, el tema de reportería mensual, reportería actualizada, de cómo está funcionando, le va a hacer más clic, le va a hacer mucho más sentido. Entonces, si es que lo estamos viendo así también, desde ese punto de vista, sepan ustedes de que BIM tiene esa capacidad de que no solo la administración, la operación va a ser fácil, sino que yo también puedo contar con diferentes dashboards, con diferentes accesos para esa data, yo la pueda visualizar y entender que mi negocio de backup o disaster recovery está funcionando de manera correcta. Entonces, con eso, yo amplío que la funcionalidad de las características de BIM no se quedarían no únicamente a la parte técnica, sino también a la parte gerencial o de visualización del negocio, funcionan de manera correcta. ¿Ok? Me voy hablando y me voy centrando un poquito en el modelo de responsabilidad compartida que maneja Microsoft. Y es precisamente en lo que muchas personas hemos entendido durante muchísimos años de manera incorrecta.
¿Por qué pensamos que al manejar un Microsoft 365, un Office 365, yo ya estoy cubierto? Y es más, utilizo un OneDrive como herramienta para almacenar mi información. Entonces, Microsoft es bastante específico y bastante claro en decir, ok, yo manejo una responsabilidad y la responsabilidad que yo voy a manejar es sobre la infraestructura, sobre mis data centers y sobre mi servicio. Es decir, que yo siempre voy a mantener activo, que yo voy a tener una contingencia, que yo voy a tener una disponibilidad para el acceso a mis datos, pero ojo, los datos que yo transacciono sobre Microsoft 365 no son mi responsabilidad, son la responsabilidad del usuario, de la compañía, del tenant que haya adquirido. Entonces, muy importante, que todo lo que es infraestructura lo maneja Microsoft 365 y todo lo que son datos eh, va a ser mi responsabilidad. Yo a Microsoft muy difícilmente voy a enviar un correo o generar una llamada, en el mejor de los casos, y decirle que me recupere un correo. Les digo difícilmente porque existirán planes a los cuales yo puedo acceder y puedo recuperar correos electrónicos, ¿ok? Pero si es que no tengo ese plan, no me puedo regresar al tiempo para recuperar una información. Hablábamos de un tema de auditoría, hablábamos de un tema procedimental, que existirá un EXI que me demande el respaldo de toda la tecnología que yo tengo dentro de mi institución y esto lo puedo almacenar durante muchísimo tiempo. No existe una herramienta directamente desde Microsoft 365 que funcione en Microsoft 365 que me permita garantizar esto. Entonces, nos orientamos y Microsoft menciona de que trabajen con una herramienta externa de terceros y para ello Ping lo hacen de manera espectacular. De igual forma, tanto la tecnología de soporte como son los datos, yo voy a manejar y voy a segmentar que no toda la tecnología de soporte va a estar 100% en Microsoft. Si es que yo utilizo una herramienta de BIM Backup, y aquí es algo súper chévere que lo podemos manejar junto con Horizontes Azules, es diseñar esa solución que a nosotros nos permita backupear su Microsoft 365, backupear todos sus correos, todo su OneDrive, todo su SharePoint y todo su Teams. Y de esa forma ustedes tengan de manera muy fácil el acceso a esta información y poder llegar a tener una mayor visión del negocio, cómo funciona. La parte de seguridad, de igual forma, siempre hablo de la responsabilidad de Microsoft orientada a la infraestructura y la seguridad de nosotros orientados a los datos. Porque nosotros también a nivel de un SaaS podemos... se pudo llegar a comprometer la data a través de un ransomware, a través de un malware, y cuando yo tengo o cuando yo tuve esa, pude provisionar y pude previsionar esa capacidad de poder respaldar mi información, voy a estar cubierto, ¿ya? Y en esquemas normativos también va a ser muy importante, porque muchas veces manejamos o interpretamos la ley, sabemos de que existe un código Ingenius, una ley fintech que precisamente orientaban al uso y no uso de cloud computing a nivel local, a nivel dentro del territorio ecuatoriano, que para mí por tema de performance va a ser mucho mejor utilizarlo aquí, pero sepan ustedes de que yo puedo construir una arquitectura que me permita cumplir inclusive estos temas normativos, ya que dentro de la consola del despliegue de BIM, inclusive yo puedo ir presentando almacenamiento, sean locales, sea archiving, sea cintas y también sea en nube. Entonces yo puedo armar esa capacidad. Y para el tema de Microsoft 365, precisamente tiene una orientación en poder desplegar una consola, tener la capacidad de poder generar una infraestructura que me permita obtener los respaldos tanto de Microsoft 365 en la nube como en premisas. Si es que yo tengo implementado un Exchange, un SharePoint, actualmente en mis premisas también funciona el tema de BIM Backup. Es correcto. Obviamente para estos escenarios muy pocas veces, en realidad he visto una que tienen implementado un sistema de Skype for Business, que ahora ya todo el mundo más bien utiliza el Teams, pero eso localmente. Ese localmente de un Skype for Business no lo cubriríamos, pero sí todo lo que es Exchange y SharePoint. Exchange, SharePoint, OneDrive y Microsoft Teams de la nube lo podemos backupear. ¿Esto cómo funciona? Desplegando una consola. Esta consola también nosotros podríamos verificar dónde la podemos implementar, dónde queda de mejor manera y yo poder almacenar esa información en diferentes repositorios, los que les conversaba hace unos pocos minutitos. Voy a tener esa capacidad de poder presentar tanto un almacenamiento local como un almacenamiento en la nube y yo poder almacenar estos datos, almacenar esta información
dentro de estos repositorios. Entonces, obviamente, y les voy a ser sincero, yo cuando la primera vez que estaba verificando el tema de Beam Backup, también pensaba que cuando yo genero un backup de un Microsoft 365, de un Exchange, estoy obteniendo un PCT. ¿Y qué es lo que pasa si es que alguien accede a este almacenamiento? Pero no es así. Lo que hace BIM es tener la capacidad de manejar metadata e información no legible por nosotros. Es decir, que si yo estoy ejecutando un job para el backup de un Microsoft 365, no me estoy llevando el PCT en formato PCT, me estoy llevando data en formato no legible y voy a utilizar componentes específicos de BIM para poder entrar a esa información. ¿Qué pasa si es que yo almaceno y me van a decir, no, mira, tal vez almacenarlo en un Amazon S3, en un Azure Blob Storage, me resulta muy caro? Perfecto. Yo puedo generar copias hacia diferentes dispositivos, hacia diferentes lugares, que no únicamente estén en el almacenamiento presentado. Seguimos garantizando el 3-2-1, ya que no solo voy a backupear, sino también voy a tener la capacidad de copiar esa información. Esto lo hago dentro de un job, dentro de la ejecución de una tareita dentro de BIM, para que almacene la información y esta la copie automáticamente hacia otro tipo de repositorio. Y ese tipo de repositorio también puede ser ya un archiving. Sabemos que cuando yo manejo un archiving estoy hablando de data fría y los costos también son pequeños. Entonces yo puedo ir jugando con esa capacidad de poder tener una solución durante muchos tiempos, pero que el costo efectivo, técnico y comercial sean correctos. Les hablaba brevemente de esta capacidad de poder restaurar la información. Yo no únicamente voy a poder visualizar los datos, sino yo voy a tener una interfaz muy similar a cómo se maneja un cliente de correo electrónico, por ejemplo, dentro de un exchange, yo puedo tener herramientas que me permitan visualizar el correo, sea en un escritorio, sea en nube, y voy a poder visualizar los correos, entrada, salida, el Outlook me permite, y diferentes clientes de correo me permiten organizar esa data de esa manera. De igual forma están construidos los exploradores de BIM Backup para Microsoft 365. Voy a tener la capacidad de visualizar todos los correos de entrada, de salida, los borrados, los eliminados, todo el tema del spam dentro de mi interfaz. Y yo tengo la capacidad de restaurar esa información sobre un ambiente local, sobre un ambiente en producción, o también lo puede hacer, por ejemplo, enviarlo como un adjunto, enviar el PST completo, porque yo junto con BIM voy a transformar, voy a llevar todos los datos que tenía y poderlo exportar. Y esto es una concepción de cómo BIM ve cada una de las herramientas, cada una de las tecnologías con esa naturaleza, o sea, es muy nativo. De igual forma funciona para un Kubernetes, por ejemplo. Con Kasten lo que hacemos es convertirnos en un contenedor más y ver los namespace, ver los espacios de nombre, las aplicaciones y todo su contexto. Y con esa capacidad de poder restaurar, ya sea de manera granular o de manera completa, ese origen el cual yo lo estoy obteniendo. Muy importante saber que yo manejo de estos exploradores que inclusive los puedo llevar a un nivel de interfaz web, de interfaz a través de un navegador web, que yo pueda acceder y que todos los usuarios, inclusive si es que yo lo necesito, yo lo requiero, cada uno de ellos sea capaz de poder recuperar la información, o lo vamos segmentando por aquellas personas que accedan y transaccionen directamente con la herramienta. Escenarios de BAS, escenarios de DRAS, ya dentro de cada una de nuestras realidades, va a ser totalmente diferente, pero tengamos esto en mente, de que junto con BIM, junto con Horizontes Azules, que nosotros somos un aliado estratégico, para construir esa solución de respaldo, para construir una solución de contingencia que me permita a mí garantizar RPOs, RTOs 321, 10, y las diferentes características orientadas a un servicio de respaldo de manera segura, de manera rápida. Brevemente, yo voy a hablar de protección de datos avanzados, porque yo no únicamente, como les hablaba, puedo quedarme en un respaldo. ¿Y qué es lo que está pasando con ese respaldo? ¿Lo estoy probando? ¿No lo estoy probando? En escenarios, inclusive, yo voy a tener la capacidad en un VMware, por ejemplo, de tener un backup y de tener una replicación que los pueda ir probando. Muy importante es saber de que yo tengo un Sure Backup
para generar un ambiente tipo laboratorio dentro de mi ambiente Bingua, donde voy a crear una partecita de un escenario específico. Por ejemplo, hablo de una máquina virtual que funciona con, o que se loguea a un Active Directory, a un DNS y va a consumir de una base de datos. Puedo encender todas las maquinitas que son necesarias para que esta aplicación esté garantizando de que funcione correctamente. Y de igual forma, al momento que yo levanto esa información junto con herramientas, puedo inclusive ir garantizando de que los servicios, sea un ping, sea un Herbit, sea algo específico que yo necesite analizar dentro del sistema operativo, lo pueda realizar. Les hablaba de casos en los cuales, por ejemplo, nosotros podemos integrarnos para que en este repositorio se pueda revisar, almacenar y escanear un tema de virus antes de poner la producción, lo podemos hacer. Entonces, este tipo de escenarios, si bien es cierto que para mí deberían utilizar todas las empresas, muy pocas a nivel regional le están solicitando, pero sepan ustedes que es tecnología que ustedes ya la pueden utilizar. Entonces, no me dejo llevar por una tendencia, no me dejo llevar por lo que pueda pasar, sino más bien yo ya tengo todas las herramientas de manera segura, de manera fácil, para poderlas gestionar. De igual forma, todo lo orientado a un Sure Backup, temas de pruebas, temas de poder verificar que la data funcione previo al ponerlo en producción, podamos nosotros verificar y garantizar de que esto funciona de manera correcta. Esto lo podemos hacer construyendo estos laboratorios, estos escenarios en los cuales me permitan revisar y validar. De igual forma funciona para una base de datos, por ejemplo, hablábamos de este escenario en el cual yo tengo el sistema operativo, voy a levantar o desplegar, por ejemplo, una base de datos, yo puedo tener un explorador específicamente de una base de datos, de un SQL, de un SAP HANA, de un Postgres, y esto me permita revisar qué es lo que yo necesito y cómo necesito recuperar esa información. Hay un tema de agentes, por ejemplo, que también me va a permitir a mí tener la granularidad de poder obtener un backup y que la restauración también me permita ir verificando si es que yo no necesito únicamente exportar el disco de una máquina virtual, yo sepa a dónde lo puedo exportar o de una máquina, de una máquina física, poderla llevar a un ambiente virtual. BIM va a ser esa magia, esa conversión. Muy importante para el tema de multicloud. Yo manejo escenarios de backup dentro de una nube. Primero, el tema de precio, el tema de costos es muy importante considerarlo. BIM lo que va a ofrecer es ir más allá. Siempre vamos más allá de lo que actualmente siempre vamos a poder presentar. Voy más allá porque yo en caso de obtener, por ejemplo, el backup de una máquina o de una instancia en una nube tipo Amazon, entonces yo obtengo esta instancia y este backup, esta restauración, no necesariamente la voy a hacer en AWS, sino voy a tener la capacidad de hacer en una nube diferente. Ese tipo de características, ese tipo de soluciones avanzadas, las podemos revisar y atender junto con BIM. Eh, ese es un poquito el contexto, toda la información que hemos preparado el día de hoy. Eh, me voy a adelantar un poquito agradeciéndoles que todas las consultas sean bienvenidas durante esta verificación, durante esta sesión y posterior también. Trabajaremos en conjunto junto con Horizontes Azules para atender todas sus necesidades y requerimientos. Ahí, mi querido equipo, no sé, me comentan si es que tenemos alguna consulta, alguna duda. Gracias, Robert. Muchísimas gracias por toda la información que nos transmites. A ver, déjame ver un ratito. Vamos a ver si hay preguntas. Ahí les invitamos a todos los participantes, por favor, que puedan ingresar sus consultas en el chat para irlas aclarando. O en su defecto, Karen, por favor, para que nos puedas ayudar con las consultas. Sí, al igual que tú, Evelyn, si alguno tiene alguna consulta, por favor ingresarla en el chat. Me llegó la solicitud de que tenían consultas, pero no lo vemos reflejado. Entonces, si me pueden ayudar con el ingreso para poder visualizarlas.
Sí, ahí les invitamos a los participantes que vayan formulando sus consultas. Bueno, de igual forma, a través de Karen, de Tania, del equipo de Horizontes Azules, ustedes pueden escalar estas inquietudes. Para nosotros es un gusto poder pues apoyarles con Roberto, con el conocimiento de la solución de BIM junto al equipo de Horizontes, y podremos pues con la apertura de Tania y de Karen agendar una sesión, un 1-a-1, para poder ir aclarando, ver escenarios, ver la necesidad de cada cliente. Gerardo, por favor, si nos Consultas, apoyas. Sí, díganos, por favor. datos eliminados de Microsoft 365 después de un cierto periodo. Aún pueden ser recuperados con una solución de backup. Perfecto, te agradezco muchísimo, André. En efecto, cuando yo habilito una política que me permita a mí backupear un usuario de Microsoft 365, esa información yo la voy a tener almacenada dentro de este repositorio, sea un repositorio el cual yo le haya asignado a mi consola. Aquí es muy importante abordar la pregunta precisamente considerando de que este usuario que se respaldó dentro de este, y estoy almacenando dentro de este repositorio, voy a tener, si es que yo configuro un tiempo en el cual yo necesito, yo le voy a dar la capacidad de retención a ese backup. Yo le puedo asignar, sean 7 días, sea un año, sean 7 años, esa información. Y de igual forma, al momento que yo restaure la información, voy a ver esa configuración inicial que yo le hice a ese job, a ese buzón, para poder recuperar la información. Entonces, sí, eso es configurable, tanto la periodicidad con la cual yo puedo backupear y la retención también. Muchísimas gracias, André. Robert, tenemos otra consulta. Por favor, ahí que nos puedas apoyar. ¿Es posible hacer una recuperación parcial, por ejemplo, de un solo correo o documentos específicos en lugar de restaurar todo? Muchísimas gracias por la consulta, Eve, o por compartirme la consulta. En efecto, cuando yo hablaba de granularidad, voy a entender que yo puedo backupear un solo correo y que ese correo lo pueda recuperar a través de un adjunto o lo pueda recuperar en el ambiente local inicial o inclusive tener la capacidad de hacer un tema de auditoría, de archiving, para poder recuperar ese buzón en otro buzón, para poder verificar. Entonces, una herramienta muy utilizada precisamente para poder tener una visibilidad completa de lo que está entrando, saliendo. Yo sé que si es que yo tengo una funcionalidad de Microsoft 365, si es que yo elimino un correo y este correo pasó un tiempo y se eliminó inclusive de la papelera, a desaparecer. En cambio, con la capacidad que tiene BIM de almacenar esa información, yo siempre voy a poder acceder y ver el correo en ese punto donde yo pude obtener el backup. Y algo súper chévere, que agradezco la consulta, que lo podemos mencionar, es que yo puedo inclusive visualizar el estado origen, el estado actual de un determinado buzón y también este backup y compararlos. Y los dos decir, mira, esto es lo que tú borraste, esto es lo que yo no tengo en mi ambiente de producción y esto es lo que tú puedes recuperar para hacer mucho más fácil esa restauración. Sea granular, sea completa, lo puedo hacer. Súper, gracias. Y tenemos otra consultita, por favor. ¿Qué tan frecuente se debe realizar un backup de Microsoft 365 para mantener una estrategia de protección de datos adecuada? Nosotros podemos manejar y configurar un RPO pequeñito de 5 minutos, cada 5 minutos se pueda ir backupeando el Microsoft 365. Sin embargo, obviamente voy a entender que la naturaleza de todos los buzones no va a ser la misma. Si yo hablo a nivel gerencial, a nivel de alguien que transaccione muchísimo el correo y que sea muy importante, lo puedo asignar unos 5 minutos. Pero el uso, un best practice, el consumo, es de todos los correos que yo voy enviando y recibiendo. Si es que yo quiero aplicar una política de contingencia para un tipo de respaldos, yo diría un día, que cada día se vaya haciendo ese incremental y que yo regrese al día anterior para poder recuperar. Entonces, yo puedo hacer por 5 minutos lo más crítico, por un día
que sea lo estándar, o inclusive buzones que no se transaccionan durante mucho tiempo, podríamos determinarle por una semana o por cada 2 semanas que se vaya configurando. Una vez al mes también, inclusive, es poder considerar esa configuración. Súper, Robert, muchísimas gracias. Mi estimada Karen, Tania, ahí pues abiertas a seguir trabajando conjuntamente. Ustedes nos dirán pues con quién de sus clientes tal vez quedaron ahí inquietudes. El tiempo es cortito como para poder abordar las dudas que tengan, pero pues con mucho gusto les compartimos este conocimiento para ir apoyando a la gestión de horizontes. Gracias, Evelyn. No sé, Roberto, si te puedo molestar con 2 preguntas más. Me puede molestar solo con 2 preguntas más. Está bien, solo con 2. En el caso de recuperación de datos de ransomware en Microsoft 365, ¿cuál fue el tiempo total de restauración y qué factores afectaron ese tiempo? Ya, va a depender. La respuesta correcta, o la respuesta precisa más bien, no la puedo determinar en cuanto al tiempo, porque precisamente yo deberíamos verificar qué es lo que yo estaba obteniendo como backup, en qué repositorio y dónde estoy recuperando la información. Cuando yo, por ejemplo, habilito un agente de Veeam Backup y lo respaldo, un determinado disco, yo puedo acceder a ese backup y poder obtener un archivo específico. El poder restaurar un archivo específico me voy a hacer muy cortito en el tiempo que yo pueda recuperar esa información. Y esto también puedo hacerlo frente a un ransomware, por ejemplo. Aquí me gustaría también indicar que junto con Horizontes Azules podemos diseñar algo más específico, y si necesito revisar cómo funciona Veeam para un ransomware y cómo es la recuperación, tenemos un laboratorio súper chévere que nos permite hacerlo. Y ahí sí precisamente verificar cómo es esa recuperación, a dónde yo regreso para volver a poner en producción, y yo cómo puedo recuperarme frente a ese tipo de ataques. Con mucho gusto lo podríamos abordar así. Gracias, Roberto. Y la última pregunta, ¿qué recomendaciones puedes dar a una pymes que busque implementar estas soluciones sin un equipo de TI interno robusto? Qué excelente pregunta, y me parece la mejor de todas, ¿no? Porque precisamente yo hablo Veeam para un ambiente súper crítico, súper caótico, y me voy a un mega empresa en la cual puede funcionar. Pero sabemos que hoy en día las pymes han venido creciendo mucho, y las pymes no tienen una concepción de idea de alguien de tecnología, inclusive dentro de su institución. Entonces, aquí es lo que nosotros decimos: déjenos acompañarnos. Horizontes Azules sería quien puede brindar esa solución, esa capacidad de respaldo, y de que ustedes como pymes no se preocupen por lo que actualmente puede estar pasando dentro de su backup, dentro de estar gestionando todo ese tema, sino podemos entregarle una modalidad as a service, con lo cual nosotros estamos garantizando de que su contingencia, de que sus datos están siendo protegidos, y ustedes tendrían a nivel de reportería, a nivel de un acceso, a nivel de visualización, todo lo que se está ejecutando. Ese tipo de características y soluciones las podemos construir. Pero es muy chévere la pregunta porque es algo muy orientado a la realidad. Y en sí, yo como pyme no tengo a alguien de tecnología dentro de mi equipo, porque yo soy encargado de producir otro tipo de cosas, pero no estoy exento a la tecnología. Yo sí o sí voy a utilizar un 365, un servidor, una base de datos, y si es que yo no le veo esa criticidad, eso sí sería lo malo o lo incorrecto. Pero no es lo malo decir que yo no voy a tener a alguien dentro de TI. Para eso existen este tipo de soluciones que junto con Horizontes Azules vamos a llegar hacia ustedes cumpliendo esa característica, esa necesidad específica, y que ustedes vivan tranquilos, se pueden ir de vacaciones tranquilos, sabiendo de que su data va a estar cubierta y protegida. Perfecto, gracias. Muchísimas gracias, Roberto, Karen, a todos los participantes, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, y les dejamos esta solución, como dice Roberto. Se las presentamos, ustedes de pronto ya la conocen, de pronto no la han escuchado, pero tenemos herramientas como los laboratorios y expertos dentro de las áreas para poder hacer junto con ustedes que este tipo de desastres ya no sean desastres. Y yo solamente quería contar cuando pasó el terremoto en Manta, o sea, en la parte de Manabí. Conocí empresas en Manta que perdieron toda la información porque tenían justamente ahí su información en el mismo servidor.
Entonces los invitamos a que si tienen alguna duda se contacten con Karen y con mucho gusto les podemos ayudar. Muchísimas gracias por haber estado en ese webinar y esperemos que este sea uno de tantos webinars que vamos a seguir con ustedes de la mano para ir creciendo juntos. Muchísimas gracias. Un excelente día. Cuídense mucho. Hasta luego.